Aleluya, aleluya. Preparad el camino del Señor, allanad sus sendas. Aleluya, aleluya. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo, diciéndole: «No lo permita Dios, Señor, eso no te puede suceder a ti». Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo: «Apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres». Luego Jesús dijo a sus discípulos: «El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga, pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre, en compañía de sus ángeles, y entonces se le dará a cada uno lo que merecen sus obras». Palabra del Señor. Dios no te necesitó para crearte, pero sí te necesita para salvarte. Y es un don tan grande la salvación. Es la meta de las metas, que hoy escuchamos a Jesús en el Evangelio decir: ¿de qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? Cristo nos invita a descubrir que lo importante de esta vida es vivir como Él vive, como Él nos lo señala, para obtener la salvación. Y dado que en nosotros está escoger la salvación o no, es por eso que hoy dice: el que quiera venir conmigo. No te obligo, si tú quieres. El que quiera venir conmigo, aquí están los 3 puntos que debe de vivir. Que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Quizá en el lenguaje nuestro esto suene a muy negativo, y definitivamente que no lo es. Cristo no nos propone nada negativo. Es un lenguaje que tenemos que comprender para entender a fondo qué es lo que Cristo nos dice que debemos hacer si queremos obtener la salvación. Veamos uno por uno de estos 3 puntos que presenta nuestro Señor. Que renuncie a sí mismo. El ejemplo más claro está en este mismo pasaje que acabamos de escuchar. Cuando Jesús comienza a anunciar a sus discípulos que va a padecer y que va a ser condenado a muerte, Pedro, su apóstol, se lo lleva aparte y trata de disuadirlo y le dice: no lo permita Dios, Señor, esto no te puede suceder a ti. Y Jesús lo recrimina. Jesús, que le ha dicho a Pedro, lo escuchamos el domingo pasado: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto te lo reveló el Padre que está en el cielo. Ahora le dice: apártate de mí, tú estás pensando como los hombres, no como Dios. Es decir, renunciar a nosotros mismos significa renunciar a esa manera de pensar que va contra los deseos de Dios. Renunciar a nosotros mismos significa tomar el modo de pensar de Dios y no el modo de pensar de los hombres, porque a veces se contraponen y lo que Dios nos dice es diferente a lo que nos dice el medio ambiente. Lo que Dios nos pide es muy distinto a lo que nos piden los demás. A veces lo que Dios quiere es muy distinto a lo que queremos nosotros. Renunciar a ti mismo, renunciar a uno mismo significa: Señor, no lo permita Dios, esto no te puede suceder a ti. Y Jesús lo recrimina. Jesús, que le ha dicho a Pedro, lo escuchamos el domingo pasado: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto te lo reveló el Padre que está en el cielo. Ahora le dice: apártate de mí, tú estás pensando como los hombres, no como Dios. Es decir, renunciar a nosotros mismos significa
Yo sé que tú piensas mejor que yo. Dice hoy el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, no se dejen transformar por los criterios de este mundo, sino dejen que una nueva manera de pensar los transforme internamente para que sepan distinguir cuál es la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le agrada, lo perfecto. En una palabra, no estás tú para decirle a Dios qué haga, estás tú para hacer lo que Dios te dice que hagas. Así podemos entender de una forma positiva el que renuncie a sí mismo. El segundo condicionamiento o el segundo paso que Jesús dice que debe de tener o debe de seguir el que quiera ir con él es que tome su cruz de cada día. También nos suena negativo porque identificamos la cruz únicamente con dolor. Aquí el Señor nos está diciendo que todos nosotros tenemos una obligación diaria, un compromiso diario, que hay que tomarlo, cumplirlo y cumplirlo bien. Cuesta el estudio para el estudiante, cuesta el trabajo, cuesta el llevar bien las cosas en la casa, cuesta la educación de los hijos, cuesta el desempeñar muy bien mi labor, el cumplir muy bien con mi vocación o con mi profesión. Todo eso cuesta. Y la salvación se consigue todos los días, haciendo muy bien, lo mejor que podamos, esas cosas que de suyo cuestan. Hay unas que cuestan más que otras. Hay unas que nos agradan y que no nos cuestan. Tenemos que abrazarnos a eso, tomar eso como la cruz, como el compromiso de cada día con el cual vamos gozosamente avanzando. Finalmente, dice Jesús hoy en el Evangelio, y que me siga. El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. ¿Qué significa seguir a Cristo? Seguir su ejemplo. Nos ha dado ejemplo de todo, de lo que tú quieras. Tienes el ejemplo en Cristo. ¿Cómo hay que ser con nuestros padres? Fíjate cómo fue Jesús. ¿Cómo tenemos que ser con los demás? ¿Cómo debemos ser con quien nos ofende? ¿Cómo tiene que ser nuestra relación con Dios? ¿De qué manera debemos orar? ¿Cómo hay que respetar los bienes de los demás? Lo que tú quieras. Fíjate en el Evangelio cómo lo hizo Cristo. El Cristo que te dice, ejemplo les he dado para que ustedes hagan lo mismo. De tal forma que esta afirmación de nuestro Señor, el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga, lo pudiéramos entender como el Cristo que te dice, ¿quieres venir conmigo? Muy bien, toma el modo de pensar de Dios, no el modo de pensar tuyo. Cumple con tu deber y haz lo que yo haría si estuviese en tu lugar. Que de esta forma salves tu vida, que de esta forma, dándole el sentido que tu existencia tiene, consigas todo lo que Dios tiene pensado para ti.